El 11 de febrero de 1965, tras ser nombrado obispo de la diócesis, don Mauro Rubio bendecía la nueva capilla del Colegio de San Juan Bosco. Culminaba así un camino de más de medio siglo que la Congregación Salesiana Femenina empezó en Salamanca a comienzos del siglo XX, concretamente en el año 1904. La causa por la que se solicitó la presencia de las salesianas en esta parte de la ciudad, entonces periferia, vino de la preocupación del obispo Fray Tomás Cámara y Castro por los niños y jóvenes de familias de clase baja que aquí vivían, tal y como nos cuenta la actual directora de las Salesianas de Salamanca, Felicidad Ruano. A finales del siglo XIX, pues se instaló aquí en Salamanca una iglesia evangélica de protestantes que estaba situada en el Paseo de Canalejas y hacía esquina con el Paseo de San Antonio. Esta iglesia la frecuentaban pues muchos niños y jóvenes más bien de situación social baja. Entonces la influencia estaba siendo fuerte en la ciudad y el obispo Cámara, que era entonces el que presidía en Salamanca, pues su preocupación era grande y para prever un poquito y teniendo presente la misión que los salesianos estaban ya realizando en la ciudad, pues invitó a venir también a las hijas de María Auxiliadora, a las salesianas. Y el 15 de septiembre de 1904, pues vinieron a Salamanca las primeras 4 salesianas de Barcelona. 4 hermanas iniciaron la primera presencia en la ronda de Santi Spíritus, número 19. El origen de esta casa fue construida en el siglo XVI, después la compró el matrimonio Solís y Dávila, que la dedicaron a acoger a niñas y mujeres de mala vida. Al quedarse ya pequeña la casa de Santi Spíritus, hubo que alquilar una casa en la plaza de Anaya y para las jóvenes que cursaban el bachillerato, justo hacía ángulo con la Catedral Nueva. Entonces esta casa era del matrimonio Lamamé de Cleira y allí comenzamos la tarea en el 1933. En el 1934 ya se unieron las jóvenes universitarias y normalistas. Al ser un centro privado, esta Academia Labor, que como así se llamó, y se le tuvo que dar ese nombre porque la época social en la que estábamos viviendo no permitía poner nombres religiosos a los colegios de entidades religiosas. Entre 1942 y 1943, la madre Elvira Rizzi, miembro del Consejo General de las Salesianas, visitó Salamanca, comprobando en persona el considerable aumento de alumnos en los años 40, debido al ascenso demográfico y las familias procedentes del mundo rural, asentadas en el nuevo barrio de la Prosperidad. Por eso, impulsó la creación de un nuevo colegio a lo largo del Paseo de Canalejas, en respuesta a la urgente demanda educativa de niños y jóvenes. Se encargó al arquitecto Genaro Denó su diseño y edificación. El edificio consta de 4 plantas, en el que el artífice apostó por lo funcional y geométrico, distinguiéndose la puerta de acceso de los alumnos por estar ligeramente retranqueada, por la combinación de ladrillo caravista y piedra franca, y por la decoración con un frontón quebrado. Para la fase final se deja la capilla, siendo así el culmen material del proyecto de las Salesianas en Salamanca.
Debido a su importancia, se reservó el lugar central del edificio a la capilla, ya que sería el corazón que mueve y da vida a este centro educativo. De esta manera se hace visible el carisma de Don Bosco. Según su deseo, sus casas deben ser una familia en torno a Jesús, donde la razón, la religión y el amor son la base formativa y preventiva de los niños y jóvenes. Este espíritu sigue animando hoy en día a las salesianas de este colegio. Bueno, pues el carisma salesiano ha estado siempre presente en esta casa desde el 1904, cuando iniciamos nuestra presencia, adaptándolo a las características propias del tiempo y de la sociedad. En estos momentos pues todo ha cambiado mucho, se permanece lo esencial del carisma, la esencia del carisma de Don Bosco y de Madre Massarello, que es pues ese espíritu de familia que nos caracteriza y que Don Bosco nos inculcó con tanta fuerza. Permanece el sistema preventivo de Don Bosco, centrado en la razón, la religión y el amor. Permanece la alegría salesiana, que no puede faltar en ninguna casa nuestra. Y permanece la entrega a los jóvenes y la misión a los jóvenes, por supuesto, de otra manera a como empezamos en aquellos tiempos. Para la capilla se contrató en 1963 al salmantino y arquitecto Fernando Población del Castillo a realizar el edificio de la capilla, uno de los protagonistas de la renovación arquitectónica que se vivió en Salamanca en la segunda mitad del siglo XX. Sus proyectos apostaban por el cambio y estaban caracterizados por una búsqueda de espacios más despejados y una limpieza de líneas. Por lo que respecta al interior de esta capilla, el arquitecto diseñó una planta en sintonía con los espacios amplios y unitarios que se utilizaban entonces para los espacios litúrgicos. Una planta de salón con cabecera recta, quedando la nave central ligeramente retranqueada. En las paredes dispuso a los dos lados 8 vidrieras de colores básicos, por medio de las cuales entra la luz del día en el interior. Están representadas innumerables cruces entrelazadas y de distintos colores, simbolizando a los creyentes colocados en la nave de la capilla, los cuales han sido salvados y reunidos por Cristo en la cruz. Como en otras ocasiones, Fernando Población confió la decoración escultórica de la capilla a José Luis Núñez Solé, pues es el que se adapta mejor a su estilo vanguardista. La historiadora del arte, Cristina González, nos describe la colaboración del arquitecto y el escultor en otros proyectos de la ciudad de Salamanca. Así, entre estas múltiples colaboraciones podemos resaltar los 3 relieves que llevó a cabo en 1954 para la Casa Sindical, actual sede de UGT, en la Gran Vía. El panel de la fachada de la iglesia del Milagro de San José, así como el retablo de su interior, ambos de 1955. Los 3 relieves que llevó a cabo en 1956 para la Casa de la Falange, actual sede de la Delegación de Economía y Hacienda, también en la Gran Vía. O los 4 murales que diseñó hacia 1968 para la oficina que el Banco Vizcaya iba a abrir en la calle Toro y que hoy en día acoge una sucursal de Caja España Duero.
No obstante, dentro del ámbito universitario también podemos destacar el friso que modeló en plomo entre 1968 y 1969 para la fachada de la nueva Facultad de Ciencias, en el que representó algunos de los episodios más destacados de la historia de la Universidad Salmantina, así como varias alegorías que se relacionaban con algunas de las disciplinas que se impartirían en dicho centro. Aparte de la colaboración de Núñez Solé con el arquitecto Fernando Población, no debemos olvidar la relación peculiar del escultor con la orden salesiana, pues fue antiguo alumno del Colegio de María Auxiliadora. Posiblemente este hecho supuso una mayor motivación creadora. Su hija, Amparo Núñez, confirma esta circunstancia. Pues la relación de mi padre con la comunidad salesiana es pues prácticamente de toda su vida, porque de niño fue antiguo alumno salesiano, sus hermanos fueron al colegio también, un hermano suyo fue salesiano y mi abuelo Pablo Núñez, el aparejador, colaboró en las obras de la iglesia de la María Auxiliadora. Entonces, desde siempre ha estado muy ligado a la comunidad, en la primera infancia y después. Yo esta obra aquí la veo muy bien concebida para el sitio, sacada del contexto probablemente tiene su valor como escultura y su estilo, pero está perfectamente concebida para la situación que está. La calidad de la madera, el color de los relieves, hace todo una unidad y es muy agradable, la encuentro muy propia para el sitio. El conjunto escultórico de la capilla, encargado a José Luis Núñez Solé, consistió en hacer un alto relieve en madera de María Auxiliadora, puesto que la capilla está dedicada a esta advocación salesiana de la Virgen. A los lados se situaron dos mediorrelieves de madera, dedicados a los fundadores de la orden salesiana, San Juan Bosco y Santa María Dominga Mazzarello. Y rodeando estas tres imágenes de madera de menor tamaño, con forma rectangular y en barro cocido, hizo 16 placas en las que representó los 15 misterios del Rosario, quedando la última reservada para la imagen de la Virgen con esta advocación. En este conjunto apreciamos una serie de rasgos propios de Núñez Solé, característicos de su estilo personal y expresionista. Es la obra de un artista moderno, formado en la Academia de San Fernando de Madrid y en París, el cual perteneció también a un grupo de renovación artística de Salamanca, llamado Coiné, que conoce y utiliza nuevos lenguajes artísticos y los aplica acertadamente también a la temática religiosa. Cristina González nos describe este estilo de Núñez Solé a través de las terracotas del Rosario. Así, estos 16 episodios se desarrollan en unos escenarios en los que las referencias espaciales y escenográficas han quedado reducidas al máximo, desapareciendo en algunas ocasiones. Por ello, la figura humana adquiere todo el protagonismo, ocupando gran parte de la superficie de estas placas. Las siluetas son alargadas y estilizadas, llegando en algunos casos a la desproporción, como sucede con el cuerpo desplomado de Cristo en la crucifixión o en la ascensión, un recurso de gran modernidad y que conectaba con la tendencia expresionista. El autor renunció en estos trabajos a la representación minuciosa de los detalles, como ocurre en el modelado del cabello, que no suele estar individualizado en mechones. Esta tendencia a la síntesis de las formas también se aprecia en la vestimenta, que está trabajada en planos amplios y con un plegado escaso y anguloso que contribuye a geometrizar los contornos de las figuras, potenciando asimismo su volumetría.
También podemos destacar el tratamiento simplificado de la anatomía de Cristo y los sayones, así como de los animales en la escena de la Natividad o del árbol que podemos ver en la escena del Huerto de los Olivos. Además, para romper con la posible rigidez, algunos de los personajes tienen una pierna flexionada o bien se disponen en un elegante contrapuesto para suavizar su postura. Por otro lado, también podemos destacar como uno de los rasgos más significativos y más identificativos de la producción de Núñez Solé, esa serenidad que emana de todos sus personajes, ese carácter recogido, esa humildad, esa aceptación, siempre alejado de la violencia, de las poses contorsionadas, de las poses exageradas. Tras la contemplación de esta serie, podemos ver que Núñez Solé se encontraba muy cómodo en el formato del relieve, por cuanto combinaba de manera adecuada las distintas gradaciones, consiguiendo una perfecta representación de la profundidad. En este sentido, podemos destacar las siluetas de los ángeles, cuyos contornos están trazados con unas someras incisiones, consiguiendo remarcar ese carácter de que son seres etéreos que casi parece que se desvanecen. También podemos destacar la destreza compositiva a la hora de resolver la disposición de todas las figuras en el espacio tan reducido de estas placas. En definitiva, por estos momentos, la escultura de Núñez Solé transitaba por una vía que tendía hacia una simplificación formal cada vez mayor, logrando composiciones sobrias y de gran sencillez, pero también elocuentes y simbólicas. En este sentido, creemos que es precisamente este carácter sintético lo que mejor se adaptaba a esa modernidad y a esa limpieza de líneas de la arquitectura trazada por Fernando Población del Castillo. Antes de adentrarnos en la belleza y el mensaje que transmiten estos relieves, una sugerente propuesta nos hace una de las hijas del escultor, Amparo Núñez, que aprendió directamente de su padre a abrir los ojos y contemplar. En la época en que se hicieron estos relieves, nosotras, mi hermana y yo, teníamos 6 y 7 años, teníamos un hermano de 1 año, y éramos unas niñas pues pequeñas en una familia aparentemente normal, pero rodeadas de un artista, lo cual nos daba una visión completamente diferente de las cosas. Nos enseñó a abrir el camino, los ojos, a disfrutar de las piedras. Él cogía una cosa, la llevaba a casa, hacía una maderita, utilizaba materiales de todo tipo. Era una especie de fiesta completa con mi padre, nunca te aburrías, él estaba siempre activo, nos daba muchísima marcha, como se dice ahora a los chicos, porque era muy juguetón, muy payaso, muy divertido, y nos disfrazábamos y sobre todo nos hizo entrar por el mundo con los ojos abiertos, disfrutar de todo. Nos abrió una cantidad de posibilidades que luego mis hermanos y yo, ya mayores, hemos comprendido que esa no era lo habitual, que éramos unos auténticos privilegiados. Y eso pues te queda una huella para toda la vida. Antes de pasar a contemplar los misterios del Rosario, nos detenemos en las imágenes alrededor de las cuales se distribuyen. Como es característico en Núñez Solé, percibimos el trabajo de la gubia sobre la madera. Las incisiones sin limar aportan mayor fuerza a unas figuras delicadas, de rostro sereno y sencillas líneas. Dada su importancia, en el centro y de pie aparece María Auxiliadora, sosteniendo al niño Jesús en el lado izquierdo, cerca de su corazón. María extiende el brazo derecho hacia abajo, empuñando el cetro real en horizontal. El dedo índice de la mano señala al lugar donde se encuentra Jesús realmente, en el sagrario y en la mesa de la Eucaristía. María nos invita a reconocer que estamos delante del Hijo de Dios,
el Rey que ha venido a salvar a la humanidad. En una postura tensa, la figura del niño Jesús se sienta de lado y está de frente con los brazos extendidos y las manos abiertas, acogiendo y ofreciendo a todos el auxilio que necesitan. Este gesto adelanta y recuerda su postura salvadora en la cruz. A la derecha de María Auxiliadora está el relieve de San Juan Bosco. Se trata de una composición triangular en la que a los pies están unos niños y jóvenes rodeando al santo. Una frase en latín, inscrita en una filacteria, enmarca su busto. Dami animas coeterato. Dame almas, llévate lo demás. Es uno de los textos bíblicos favoritos de San Juan Bosco, tomado del libro del Génesis, porque en él encontraba la luz para realizar su carisma de salir a rescatar, como Abraham a su sobrino Lot, a los jóvenes de la opresión y la injusticia del mundo. Con la mano derecha está tocando su corazón, ya que el amor de Jesús le llevó a salir a buscar a los jóvenes marginados tirados en la calle. Uno de los chavales extiende sus brazos hacia don Bosco para ser acogido en sus brazos, y éste extiende su mano hacia él para recibirlo con alegría, expresada en la sonrisa de su rostro. Simétricamente, al otro lado se encuentra Santa María Dominga Mazzarello. De igual modo, un grupo de 5 niñas o jóvenes se disponen por debajo y a los lados. El busto de la Santa Fundadora Salesiana es enmarcado también por una filacteria escrita en latín donde pone Omnis operatio amoris Dei actio. Todo lo que hacemos es un acto del amor de Dios. Es la frase que repetía ella en su taller de costura a las niñas y jóvenes más pobres de su pueblo natal, llamado Mornés, origen del instituto religioso de las hijas de María Auxiliadora. La figura de Madre Mazzarello está en oración, en el acto del amor de Dios. Su rostro concentrado y sus manos unidas así lo demuestran. Por debajo, las niñas y jóvenes toman su ejemplo y repiten este gesto que las lleva después a la acción. Es muy probable que Núñez Solé, aprovechando el pequeño tamaño de las 16 placas, en vez de tallarlas en madera o piedra, cociera directamente sus diseños de barro. Simuló que eran de piedra franca, pintándolos en ocre claro, y al ser bajorrelieves, resaltó sus volúmenes con tonos verdosos de óxido de cobre. Dentro de un sencillo marco de madera se disponen los relieves en 4 filas de 4 placas cada una, a modo de un camino que baja y sube, invitando a seguir a Cristo por los misterios gozosos de su encarnación, los misterios dolorosos de su pasión y muerte, y los misterios gloriosos de su resurrección.
Entre medias nos encontramos con la ayuda de María Auxiliadora, Don Bosco y la Madre Mazzarello, los cuales son un ejemplo y un estímulo que nos anima. Es lógico que en una capilla dedicada a la Virgen María se encargara el resto de la decoración a los 15 misterios en los que se ordena la oración del Rosario. Se trata de un compendio del Evangelio. Proponen el misterio de Cristo de la misma manera que el himno de la carta a los Filipenses. A través de estos misterios aprendemos con María a contemplar la belleza del rostro de Cristo, a experimentar su amor y a seguirle por el camino de la salvación. Empezamos los misterios del Rosario con la Anunciación. Según nos relata el texto del Evangelio de Lucas, dos personas dialogan, Gabriel y María. Las palabras de saludo de Gabriel aparecen inscritas en una filacteria. Ave María. La postura en pie del ángel, bendiciendo con su mano derecha, y sentada de la Virgen, describen una diagonal descendente que representa la bajada del Hijo de Dios desde lo alto, junto al Padre, a las entrañas de la pobre mujer de Nazaret. El Espíritu entra por la ventana de la habitación, símbolo del mundo, y se posa sobre María para que el Hijo de Dios se haga hombre. Las alas desplegadas del Espíritu Santo tienen forma de cruz, para comunicar el nombre del niño y su misión. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María acepta la propuesta de Dios inclinando su cabeza y cruzando las manos sobre el pecho. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. José y María reciben al recién nacido dinámicamente. Ambas figuras tienen una forma serpentinata en S. Cada uno cumple una tarea diferente. José proporciona protección y cobijo al niño y a la madre. Se pone por detrás apoyando sus dos manos sobre el bastón, siguiendo las líneas del tejado y las paredes del portal de Belén. María se pone de rodillas ante su Hijo y le adora con las manos juntas como Hijo de Dios. El niño Jesús está, como dice el Evangelio, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, dispuesto en una diagonal que se apoya sobre el vientre de María, reconociendo que ella es la Madre de Dios. Simétricamente y en diagonal, en la esquina superior derecha, contemplamos un ángel anunciando con una filacteria la buena noticia. Gloria in excelsis. Y en la esquina inferior, el buey y la mula proporcionan con su aliento calor al recién nacido.
En un espacio tan alargado, es complicado representar con belleza el quinto y último misterio del dolor. Gracias a sus conocimientos y experiencia artística, Núñez Solé supo dar una solución. La cruz sobrepasa el marco en favor del cuerpo desnudo del crucificado, que se alarga hasta tocar con los dedos de sus manos las esquinas superiores y con los de sus pies el centro inferior. Así el cuerpo de Jesús adquiere la forma de una Y, bajo la cual están María y el discípulo amado. Cada uno tiene un pedestal diferente, según su importancia. Por eso María ocupa el más alto. Al tratarse de un misterio del Rosario, acudimos al momento en el que Jesús crucificado habla con su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ella le escucha atentamente con las manos juntas y desplomadas hacia abajo. Al otro lado, el discípulo amado sujeta la cabeza ladeada por el dolor, esperando a que Jesús le diga: Hijo, ahí tienes a tu madre. La tapa del sepulcro donde fue enterrado durante 3 días se abre, y Jesús resucita, gracias a la fuerza de la vida que recibe del Padre. No os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. El escultor quiere que contemplemos el cuerpo glorioso de Cristo levantándose frente a la muerte y el pecado. Para conseguir esa sensación de su vida, estira su cuerpo. Los brazos se pegan al cuerpo, dejando intencionadamente un vacío espacial a los lados, y se usa el movimiento del contraposto en las piernas, los brazos y el torso. La bandera enarbolada por la mano derecha es signo de su lucha y victoria. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Por detrás ondea el manto movido por el aliento del Espíritu, proclamando que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Con el paso del tiempo, las obras de los artistas es el problema de qué va a pasar cuando pase mucho tiempo. En las obras de mi padre en concreto, que es un escultor que ha hecho mucha obra monumental al aire libre, pues todo eso sufre inclemencias del tiempo, deterioros. Entonces, nos gustaría que se conservara el patrimonio que hay. Conocerlo es empezar a amarlo, a quererlo y conservarlo. Como obra de arte, como patrimonio cultural, independientemente de la connotación religiosa en este caso, o monumental o de otro tipo. Entonces simplemente es, pues como cualquier persona sensible que le gusta que en su ciudad hay una serie de cosas, conocerlas, saberlas y simplemente valorarlas.